poder tener esta instancia, de poder reunirnos a distancia, a hablar, Señor, de lo que para ti es tan importante, Señor, que son los pequeños, los niños, Señor. Gracias por que tú, Señor, nos has puesto esta gran responsabilidad a cada uno de los que estamos aquí presentes para poder guiar, Señor, a nuestros pequeños, para poder acercarlos a ti, poder llevarlos de la mano en este camino de la mejor manera, Señor. Yo te agradezco porque también estas son herramientas que nos ayudan, Padre, a poder ser mejores padres con ellos, Señor, y también mejores delante tuyo, Padre. Te doy gracias por la vida de Claudia que está aquí, Señor, que nos va a instruir. Bendice su vida, Señor. Dale cada día más conocimiento y sabiduría para poder guiar también a nuestros pequeños. Y te agradezco por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. ¿Me escuchan bien o estoy hablando muy bajito? ¿No? Ya. Entonces, como bien saben, estamos ya en enero 2021, un nuevo año donde vamos a comenzar nuevas actividades, ¿ya? Sobre todo con nuestros niños, tenemos varias cosas con nuestros niños, también con los padres, y hoy día comenzamos con la primera charla, que es conociendo a mis hijos. Acá está. ¿Pueden ver bien? Sí. ¿Sí? Ven solo el PPT, ¿verdad? Sí. Ya. Ya. Vamos a comenzar desde lo más básico, en realidad, ¿ya? Porque después vamos a ir viendo otros puntos más profundos y vamos a explicar varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Más que nada, esto es como un mini resumen. ¿Qué es lo que vamos a saber hoy? Y lo primero, vamos a ver las cualidades y actitudes de los niños según su edad. Vamos a ver 3 rangos específicos, que son de los 2 a 5 años, después de 6 a 9 años y por último de 10 a 12 años. ¿Ya? Después de los 12 ya comienzan otra etapa, que es la preadolescencia, después la adolescencia, entonces en esta parte nos estamos enfocando más a los niños. Y después vamos a ver la necesidad que hay como padres de compartir con ellos, no solamente como padres, sino que como tíos tal vez, como abuelas, ¿cierto? Hay algunas abuelas acá que tienen nietos. Entonces, igual es necesario saber cómo la necesidad del compartir con ellos en diferentes formas y cómo evitar también algunas reacciones de estos niños. Y por último, vamos a ver un plan de trabajo anual para los niños de nuestra iglesia. O sea, cómo vamos a trabajar este año con los niños de nuestra iglesia, ¿ya? Y al final, o ahí entre medio, cuando tengan alguna pregunta, algún comentario, me dicen nomás y pueden hablar, ¿ya? Así que vamos a empezar con lo primero. Nuestros niños de 2 a 5 años. Bueno, de aquí, ¿quién tiene pequeñitos como estos? Nuestra pastora Margarita, ¿cierto? Está Mandita, está Uriel, está Almita, ¿verdad? Bueno, Gabriel... ¿Él ya entra en ese rango? Él va a cumplir 2 años luego, ¿cierto? ¿O no? En mayo. En mayo. Bueno, sí. No entra todavía en este rango, pero igual es bueno que sepas porque ya pronto va a empezar con todo esto. Nos vamos a enfocarnos de los más pequeñitos porque en nuestras clases bíblicas y escuela dominical, digamos así, no podemos estar con los más pequeñitos. Todos sabemos porque ellos necesitan más atención, todo eso. Entonces vamos a hablar primero de este rango de edad, de 2 a 5 años. Entonces vamos a hablar de algunas cualidades y actitudes que tienen estos niños. Y lo primero de esto es que son inquietos, ¿verdad? Yo creo que todas las mamás pueden decir que sí, que a esta edad son demasiado inquietos. Y son también muy imitadores. Yo le digo que son como esponjitas, absorben absolutamente todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros hablamos y tenemos conversaciones, ¿cierto?, con adultos o con otras personas, y nos damos cuenta que después los hijos, los niños están repitiendo algunas palabras que nosotros decimos.
Y nosotros decimos, ¿cuándo aprendió esto? ¿En qué momento? Si yo nunca le enseñé y todo. Es porque ellos, independientes del lugar en donde se encuentren, siempre van a estar absorbiendo todos estos conocimientos. Y ellos aplican los 5 sentidos. O sea, ellos aprenden, va a ser como la base de todo su conocimiento, todo lo que huelan, todo lo que saboreen, todo lo que vean, lo que escuchen y lo que toquen. Entonces, los 5 sentidos en esta etapa es, pero fundamental, y yo creo que todas pueden decirlo así. De repente van a ver que están probando cosas, están comiendo tierra, todo lo quieren experimentar de esta forma, ¿ya? Y tienen poca concentración. Se dice que un niño tiene la capacidad de concentración de la edad. Ya a esa edad se le pueden agregar 2 o 3 minutos más como máximo. Entonces, si el niño tiene, por ejemplo, Amandita tiene 2 años, va a cumplir 3, tiene 2 años, ella tiene 2 minutos de atención solamente en este momento. 2 minutos de atención, o 3, o 4 o 5 minutos, si le agregamos 2 o 3 minutos más. Igual, Almita cumplió 4, ¿cierto? ¿O 3? La Alma tiene 3, ahora en abril cumple los 4. Ah, ya, va a cumplir los 4. Entonces ella, claro, tiene 4 minutos de atención en este momento. Entonces, lo que tenemos que hacer con ellos, las explicaciones que a veces nosotros les damos tienen que ser muy acotadas. Como diríamos ahora, como vulgarmente, directo al grano, hay que ir con los niños. No le podemos dar una explicación, irnos por las ramas, explicarle, ¿no? Porque a la mitad de la explicación ellos ya van a estar con su atención en otra parte. Entonces, directamente tenemos que ser muy puntuales con ellos en las cosas que queremos. Esto es sí, esto es no. Y si le vamos a decir un por qué, tiene que ser muy, muy breve, cosa que ellos puedan entender. Ahora, lo otro que ellos tienen es mucha imaginación, demasiada. Ellos en este momento, esta es la etapa donde juegan solos, los vamos a encontrar hablando solos, ¿cierto? Con sus juguetes, inventan historias, nos inventan nombres muchas veces. A la Almita le gusta inventar nombres, entonces tienen mucha imaginación, y esto nosotros lo podemos ocupar, por ejemplo, no sé, para contarle historias bíblicas, ahora que son más chiquititos. No sé, por ejemplo, un día está lloviendo y nos podemos encerrar todos, ¿cierto? Y podemos imaginar que estamos en el arca de Noé, con los peluches, y actuar y todo. A ellos eso les encanta. Les encanta como imaginar cosas. Jugar que el suelo es de lava, que tienen que subirse a los sillones, a la cama, etcétera. También podemos ocupar y hacerles conocer las profesiones también. Por ejemplo, juguemos que tú eres bombero, juguemos que eres doctora, y me estás, no sé, me estás examinando, me estás tomando la presión, juguemos que tú eres escritora, escribe en un libro, dibújame un retrato, etcétera. Con todas las profesiones, ahora nosotros podemos ya ir inculcándoselas de a poquito. Y también son muy crédulos. Bueno, antes de eso, les encanta repetir también. Les encanta repetir. Uno le dice algo y ellos repiten. Por eso es bueno también enseñar canciones y también oraciones. Nosotros les podemos enseñar oraciones que ellos vayan repitiendo, y así se van inculcando más. Y son muy crédulos. Aquí, como sale el monito ahí en el dibujo, ellos creen absolutamente todo, ellos van a ciegas, creen todo lo que nosotros les digamos, ya sean, por ejemplo, las bromas. Ellos no entienden el segundo sentido de las cosas. Ellos son muy concretos, o sea, creen y literales. Creen, por ejemplo, si yo les digo no sé, que de esta botella van a salir mariposas, el niño va a creer que en algún momento de esa botella van a salir mariposas, porque su papá se lo dijo, su mamá se lo dijo, o una persona cercana se lo dijo, y él lo creyó. Entonces, en esto es importante que tengamos cuidado también con qué bromas hacemos con los niños. Si les vamos,
no es malo, por ejemplo, decir que si no se come la comida va a venir el cuco. Esas cosas no son malas porque igual están sirviendo para un bien común, ¿cierto? Para que el niño se alimente. Pero sí muchas veces no podemos asustarlos, por ejemplo, por cualquier cosa, porque ellos van a crecer inseguros, porque todo les va a dar miedo, ¿ven? Entonces son ciertas cositas que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, también con lo que hay que tener cuidado es con el autoestima de los niños, porque así como creen todo, ellos creen todo también de ellos mismos. El otro día estábamos conversando y estaba Amandita, y Amandita estaba sentada y de repente dijo de la nada, soy una niña preciosa, dijo así. Entonces ahí uno puede ver, ¿cierto?, que ella sabe que es una niña, que es linda, que es buena. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos cosas negativas a los niños, ellos van a creer. Desde aquí comienza todo la base de la autoestima, en donde ellos se van a formar y van a crecer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, son muy egoístas a esta edad, es normal que sean egoístas porque son muy egocéntricos. Todo es de ellos, es mi papá, es mi mamá, son mis juguetes, esto es mío, yo me lo llevo, esta es mi comida. Entonces, como que en esta etapa hay que empezar a hablarles acerca del compartir. Es súper necesario. Y se impresionan por todo. Ellos para todo le encantan las sorpresas, le encantan los regalos, le encanta todo, le encanta que incluso uno haga como magia, así con las manos y todo. Y bueno, en ellos también desde esta edad podemos comenzar a sembrar semillas. Semillas sobre todo, la semilla de Jesús, la semilla del Evangelio, la semilla de la oración, de todo eso. ¿Ya? Y algunas tareas que ellos tienen que completar a esta edad. Bueno, estas de 0 a 5 años, algunas tareas que dependen. Lo primero es aprender a confiar. En esta etapa es donde ellos aprenden qué es la confianza, en quiénes pueden confiar. Los principales son los padres, siempre. Ellos confían a ciegas en los padres, en que ellos los van a cuidar, en que ellos los quieren, todo. Entonces esta es la labor principal de los papás, que los niños aprendan a confiar y también a desconfiar de las personas desconocidas, ¿verdad? Después tenemos la autorregulación emocional. Aquí es donde ellos comienzan a conocer las diferentes emociones, qué es estar triste, qué es estar alegre, qué es estar enojado. Esas son como las tres básicas, las tres emociones. Y tienen que empezar a canalizar estas emociones, como a tratar de conocerla y aprenderla. Y de este punto vamos a tratar la próxima charla para padres. Así que no voy a indagar tanto en esto. También otro punto que ellos tienen que aprender en esta edad es la vida saludable. Y todo esto está, por supuesto, a cargo de los papás. Los papás tienen que velar por la buena alimentación de los niños para evitar también futuras enfermedades que pueden presentar los niños, como por ejemplo la hipertensión, la gastritis, ¿cierto? Si le damos mucha fritura, si le damos mucho dulce, la diabetes, si no le damos vegetales, por ejemplo, no va a tener tantas vitaminas, etc. Y por lo general siempre van a tener problemas en el doctor, porque va a decir, no, su hijo, bueno, en realidad el doctor siempre encuentra todo lo negativo a los niños, que están bajo peso, están sobrepeso, pero igual es una labor de los padres inculcar la buena alimentación en los niños. Y también las normas básicas, que en esto entra, por ejemplo, el ordenar sus juguetes, el aprender a ordenar, darle como pequeñas responsabilidades. También el respeto, a no gritar a los padres, a no gritarle a las personas, un poco de higiene también, lavarse las manos, que ahora es más común, ¿cierto? Lavarse los dientes, que también tenemos que enseñarle y todo eso para que establezcan más adelante estos hábitos. Y
también aprenden aquí las habilidades básicas cognitivas, que son, por ejemplo, la percepción, la atención, concentración, que ellos puedan poner atención a ciertas cosas, puedan concentrarse en otras, por supuesto los minutos de acuerdo a su edad, y también la memoria, que se puedan dar cuenta que en esta edad tienen mucha memoria, demasiada memoria. En esta edad es donde ellos, se diría que, es así, científicamente se dice que en esta edad nunca vamos a volver a tener la misma memoria que tuvimos a esta edad, de 0 a 5 años, jamás en la vida. Entonces, por eso ellos aprenden tan rápido, y uno no sabe de dónde sacan tanta memoria para acordarse de tantas cosas. Eso es por los sistemas cognitivos, las neuronas, todo eso que va pasando dentro. Y por último, también empiezan a adquirir una mayor autonomía. Esto se refiere al control de esfínter, ¿cierto? Comienzan a ir al baño solitos, también comienzan a dormir solos, a comer solos, y también aprenden a bañarse solos, que eso también es muy importante. Entonces ellos comienzan a tener autonomía. Por supuesto, uno no puede dejar al niño, por ejemplo, de 3 años bañarse solo, no, porque le puede pasar cualquier cosa en la ducha, se puede ahogar si es que está en una tina y eso. Pero sí, esta es la base, comienza la autonomía de todo ser humano. O sea, ellos comienzan a tener una independencia, bajo la responsabilidad de los padres, por supuesto. ¿Ya? ¿Alguna duda con los niños de 2 a 5 años? ¿Nada? Ya. Vamos a pasar entonces a lo un poquito más grandecito. De 6 a 9 años. ¿Ya? Aquí comienzan una vida social. Acá comienzan a ser los primeros amigos, esos amigos de infancia. Esos, por ejemplo, amigos del pasaje que salen a jugar, que se van a buscar, todo eso. Ellos empiezan su vida social más o menos a esta edad. Anteriormente, como vimos, eran muy egocéntricos, entonces les cuesta tener amigos, les cuesta hacer esos lazos sociales. Pero a esta edad ya no son egocéntricos, sino que empiezan a ver que hay otros niños de su edad que también quieren jugar, que también tienen los mismos gustos de ellos. Y también son muy sensibles. Aquí hay que tener igual un poquito de cuidado, porque al ser sensibles tenemos que tener cuidado con qué palabras utilizamos, por ejemplo, cuando los retamos. No sé, por ejemplo, no sé si Emilio, por ejemplo, es así, que a veces, por ejemplo, uno le dicen algo y se ponen a llorar. No sé si a lo mejor la Josefa también pasó por eso, porque la Josefa ahora cumplió 10, ¿cierto? Entonces son muy sensibles, sobre todo si tienen hermanos, ya sean menores o mayores. Entonces, como que se sienten mucho con lo que uno les dice. Aquí empiezan a decir, no, es que tú no me quieres, es que tú quieres más a mi hermano, independiente si es mayor o menor, y se ponen más sensibles. Entonces hay que tener cuidado con la forma en que los retamos, en las palabras que les decimos, porque aquí es donde más los podemos herir, con lo que nosotros decimos. Y bueno, aquí es donde se le pueden inculcar más cosas. Por ejemplo, es normal también que en esta edad, bueno, ahora no salen a jugar tanto los niños, pero era bien normal ver, por ejemplo, niños que persiguiendo lagartijas, por ejemplo, que le sacan la cola, o toman gatos, les pegan a los animales, ¿cierto? Es como común. Yo creo que varias personas podrían decir que a lo mejor en algún momento de esta edad mataron accidentalmente a un animalito, ¿o no? O hemos escuchado historias de que a esta edad varias personas les pasó que a lo mejor quisieron bañar a un perrito, ¿cierto? Y no se dieron cuenta que el perrito murió de hipotermia, que a lo mejor quisieron jugar con el hámster, no se dieron cuenta que lo dejaron solo y se lo comió el gato, etc. Entonces aquí A mí me pasa al revés. Yeah. El Uriel es el que mete al gato en las fuentes con agua, en la piscina. Pero el Emilio no, el Emilio cuida a los animales. Yeah. El Uriel es el que hace eso. Y lo otro que yo encuentro que
el Emilio todavía sigue como en esa etapa de ser medio egocéntrico, porque también es medio que las cosas son de él nomás, no le gusta mucho compartir. Y el tema de sensibilidad, él cuando uno lo reta, como no es mucho de llorar, sino que se enoja. Como que se pone furioso más que nada. Claro, como que centra sus emociones en el enojo en vez de expresarlas de otra forma. Bueno, Claro. todos nosotros tenemos diferentes formas de expresarnos. Y aquí es donde es bueno también saber cómo ayudar a los niños a canalizar esas emociones y a saber y a ayudarles a reconocer lo que están sintiendo y a saber cómo llevar esas emociones, cómo llevar mis reacciones, ¿ya? Pero... En, ¿Mm? en mi caso, por ejemplo, la Josefa, no sé si es por la edad, la hormona, yo no sé, pero ella está demasiado sensible. La otra vez le dije que era sensible y se puso a llorar. Porque le dije que era una niña sensible. Me decía, yo no soy sensible, y se puso a llorar. Pero de repente llora por nada, por cosas súper... Y ya la verdad es que, claro, yo soy más bruta, la verdad, entonces de repente la reto porque llorona, po. Porque ni la alma llora tanto. Claro, ya. Ahí igual después vamos a hablar de los niños de 10 a 12 años, que es donde está empezando a entrar la Josefa, que igual hay otras cosas más profundas que ella está atravesando. Pero, por ejemplo, en esto de inculcar los valores como seguíamos, aquí igual habría que empezar con el Uriel desde más pequeñito entonces, a inculcarle, por ejemplo, el cuidado de los animales, el cuidado del medio ambiente, de cuidar el agua. Ellos se preocupan mucho de estas cosas del medio ambiente. Y lo de canalizar las emociones, vamos a tener una charla absolutamente solamente de eso, de todo eso, la próxima vez, ya que más adelante les vamos a indicar cuándo va a ser y todo, ¿ya? Ya, sigamos. Y bueno, lo último de esta etapa de los 6 a 9 años es que les encantan los superhéroes. Les encantan tener los superhéroes, siempre son los papás. Yo veía también en unos de los dibujos que hizo Emilio para el Día del Papá, que decía Super Pepe. Entonces, su superhéroe en su casa es el papá. Y eso debería ser. Todos los papás deberían convertirse en los superhéroes de sus hijos. Pero también aquí podemos enseñarles, ¿cierto? Que también tuvimos una clase con los niños cuando volvimos presencial. Hicimos una clase de los superhéroes que teníamos en la Biblia. Y parece que les gustó porque después el Emilio le contaba a la Joana, ¿cierto? Que teníamos un Hulk de la Biblia, Sí. que es Sansón, ¿cierto? Que tenía mucha fuerza. Sí, hablo mucho él de esa clase. Sí, y aquí podemos ver que les gustan mucho los superhéroes, mucho. Entonces aquí también podemos inculcar que el mayor superhéroe de todos es Jesús. Jesús es nuestro superhéroe porque vino a rescatar a todo el mundo, ¿cierto? Y fue real. Los otros superhéroes son más ficticios, pero Jesús vivió en la vida real y todos estos superhéroes, héroes de la fe, también lo hicieron. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al otro rango etario, que es de 10 a 12 años. Entonces, la transición de esta edad, la edad pasada de 6 a 9 años también son muy preguntones, preguntan todo el por qué, quieren saber todo el porqué de las cosas, por qué esto otro, por qué las flores son así, por qué el sol brilla tanto, etcétera. Pero de la transición de los 9 a los 10, 12 años, ya ellos siguen queriendo saber el por qué, pero esperan hacer preguntas más profundas, como por ejemplo, no sé, como por ejemplo, ¿qué son los homosexuales? Empiezan a preguntar, por ejemplo, ¿qué es el infierno?
como Jorgito, que ni siquiera ha llegado a esa edad y ya quería preguntar qué es el infierno, empiezan a indagar temas más profundos. Claudita, Ujú. hace poco estábamos hablando con la Josefa por una historia de la Biblia, de cuando estaba Jesús y sanó a la mujer que tocó su manto. Y bueno, le surgió una pregunta que yo quedé de averiguarla, porque la verdad es que no supe qué contestarle, porque me dijo que si Dios amaba tanto a sus hijos y amaba tanto, era un Dios de amor, que por qué no amaba al enemigo, que era el diablo, que eran los demonios, porque estábamos hablando de la historia de los cerdos, cuando yo le decía que era tan maravilloso Dios, que incluso los demonios le pedían permiso para ir a habitar los cerdos. Entonces ella me decía, pero ¿y por qué si Dios ama tanto, 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 no quiere a los demonios? Si él ama tanto que incluso su amor como que puede traspasar la maldad de ellos. Y la verdad es que yo quedé de responderle, porque le dije, mira hija, le dije, la verdad es que no sé cómo explicártelo. Entonces iba a preguntarle a ustedes, porque la forma en explicarle eso, porque igual no sé cómo responderle la verdad, po. Sí, ahí vemos un ejemplo de una pregunta muy profunda, que requiere. Gracias a Dios también tenemos, ¿cierto?, a nuestro maestro, tenemos a nuestra pastora igual, que nos pueden ayudar en esta pregunta, porque en realidad uno sabe que el amor de Dios es tan grande, pero no sabemos si también ama al enemigo. Yo creo que sí, pero yo creo que jamás vamos a entender el amor de Dios. No sé si ahí Miguel tiene algún comentario, nuestra pastora Margarita también. Sí, yo tengo un comentario. Desde mi punto de vista, lo que pasa es que igual hay muchas cosas que yo creo que no solamente se aplican a los niños, sino también se aplican a uno mismo como adulto. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender jamás de Dios. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente y bien claro. De hecho, la Biblia, no sé en qué parte específicamente en este momento lo destaca, pero dice que hay cosas que para el humano en el fondo no se van a poder vislumbrar, porque el ser humano, su capacidad de conocimiento, de poder comprender algunas cosas es muy limitada comparándolo con Dios. Entonces hay muchas cosas que de por sí, dudas que se nos van a quedar plasmadas, que a lo mejor nunca vamos a poder resolver como personas adultas ya. Pero otra cosa, yo creo que hay una enemistad natural que es clara, que es por todo lo que aconteció en el cielo, digamos, que eso es como imborrable, y a pesar de que Dios sea un Dios de amor, se produjo ese episodio, y lo que yo creo que se podría responder en este caso para que la Josefa pueda como comprender más o menos la idea, es que en el fondo, miren, un papá, que justamente estamos hablando de la chata de padre, un papá, por muy amoroso que sea, ¿cierto? Por muy, no sé, yo digo, por el papá, por la persona más amorosa de la tierra, el día que le toquen a sus hijos, ese papá va a quedar atrás todo lo amoroso y todo lo bueno que uno lo pueda ver, y va a defender a su hijo, porque es su hijo. Entonces, de esa manera yo pienso que se le puede responder, Carlita, que en el fondo el diablo es nuestro enemigo, no solamente el enemigo de Dios, sino que es nuestro enemigo, y nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, como hijos, nuestro Padre nos va a querer defender siempre. Por eso no lo puede amar, porque el diablo es nuestro enemigo, y él como papá siempre va a querer lo mejor para su hijo y va a querer defendernos, a pesar de que es un Dios de amor. Su amor por nosotros va más allá de todas las cosas. Ya, sí. Eso, no sé si Miguel opina algo más. No, súper de acuerdo, súper bien explicado además, súper bien ejemplificado. Tengan en cuenta que estas preguntas son filosóficas. Tengan en cuenta que hasta el día de hoy los grandes teólogos siguen hablando de estos temas. La naturaleza divina, la justicia de Dios, porque ese es el tema en cuestión.
El tema en cuestión no es que Dios, porque lamentablemente ese es el problema. Me voy a explayar un poquitito, pero es importante. Tenemos una sociedad hoy que está enfocada en solamente una cara de muchas cosas. Entre estos el amor. Los niños, yo les aseguro, hacen ese tipo de preguntas porque escuchan ese tipo de conceptos. Si Dios es amor, ¿por qué esto? Porque se habla esto hoy. Porque la sociedad hoy quiere mostrar una cara de Dios, pero no quiere aceptar la otra, que es que Dios es amor, pero también es justo. Y un Dios justo no puede, tiene que hacer justicia. Y ahí y nosotros los seres humanos somos consecuencias de nuestra propia injusticia, por decirlo así. Por ende también se aplica con mayor razón al enemigo. El enemigo no se vuelve enemigo y no es castigado y echado del cielo por bueno, sino porque es malo. La justicia de Dios no puede saltarse eso. Lo que muy bien explicaba mi hermana, no porque un padre ame a su hijo le va a permitir que haga cosas malas. Y la corrección y el no permitir que todo lo quiera un hijo no significa que no lo quieran. Esos son conceptos que también entran dentro de esto. Y bueno, ahí la Claudia nos puede explicar mucho mejor cómo podemos enseñarle estos conceptos a los niños, pero son importantes, son súper necesarios. Y ustedes como padres, porque yo no soy papá, pero ustedes como padres tienen la función de desde ya sembrar esos conceptos. Si los niños tienen claro esos conceptos, van a entender mucho mejor a Dios y van a entender mucho mejor sus propios problemas y sus propias cosas que van a tener después a través de esto. No sé si me voy a entender correctamente, pero eso es lo que pienso. Sí. Sí, muchas gracias. Ya, sí, vieron. Igual, por ejemplo, Jorgito la otra vez me preguntaba exactamente lo mismo, la justicia de Dios. Si Dios perdonaba, por ejemplo, a un abusador, si Él perdonaba a un asesino, y igual les decía que jamás vamos a entender algunas cosas de Dios, y les dije, pregúntenle a sus padres. Dios tiene la respuesta. Bueno, pero estas charlas que vamos a hacer con los padres y todo eso, y lo que vamos a hablar con los niños, ya al último les vamos a indicar todos los temas que queremos tratar con ellos, van incluido también todo esto, es cómo nosotros podemos abordar todas estas cosas con los niños, ¿ya? Gracias, Pastora Margarita, gracias Miguel también por sus comentarios. Entonces, seguimos con los niños de 10 a 12 años. En esta edad los niños es común que rechacen a las niñas. Es como que uno les dice, ay, ¿tenís polola? No, no, qué asco, así como guácala. Como que no me junten con las niñas. O por ejemplo, cuando se tienen que hacer una ronda para, por ejemplo, para orar o para jugar o en el colegio, y se tenían que tomar de las manos con las niñas, era como no, y las niñas como, ay, no, tampoco, no lo quiero tocar, eso. Pero en esta edad las niñas ya comienzan a ser un poquito, algunas son más románticas, y sobre todo en este tiempo, ya de los 12 años en adelante, ya empiezan a ser, se empiezan a comportar más adultas, como más adolescentes ya, ¿cierto? Debido al mundo, debido a todos los estímulos externos que existen actualmente. Pero también se empiezan a formar pandillas, clubes, se empiezan a formar grupos, solo chicos, solo hombres, solo chicas, aquí no aceptamos a ningún hombre en nuestro grupo, tenemos temas de mujeres, tenemos temas de hombres, nos juntamos a jugar a la pelota, no dejamos que las niñas jueguen con nosotros porque son niñas, solo niños, es normal en toda esta etapa. ¿Ya? Y algunas otras cosas es que aquí ya es necesario y aquí ya se empiezan a establecer los hábitos. Hábitos como el hábito de estudiar, por ejemplo, el hábito de la lectura, desde aquí ya se empieza a establecer. Obviamente que todo esto fue trabajado previamente, anteriormente en las otras edades, ¿ya? Pero acá ya empiezan a establecerse estos hábitos. Entonces, si no trabajamos la lectura, por ejemplo, con los más chiquititos y empezaron a crecer, aquí a esta edad es como ya casi imposible que puedan ya tener un hábito de lectura más adelante, les va a costar mucho.
mucho, mucho. Lo mismo, por ejemplo, para la higiene. Sobre todo aquí hay que tener mucho cuidado con los más hombrecitos, por ejemplo, igual a las otras niñas, que que como que ya no se quieren bañar, por ejemplo. Esta no es la adolescencia, esta es como la preadolescencia. Entonces ellos están en una etapa de transición, de 10 a 12 años se están preparando para evolucionar a toda esta etapa que viene más adelante. Y también los hábitos del respeto, el respetar a los mayores, el respetar el cómo contestan también a los padres, a los abuelos, bueno, a los adultos en realidad, y cómo se comunican ellos entre sí, ¿ya? Eso también está como un hábito. Y también comienzan a buscar superhéroes externos, que esto yo diría que es como lo más peligroso, digamos así. Porque ellos ya tenían superhéroes que era el papá, la mamá podían ser, superhéroes de la Biblia quizás, los podemos hacer creer y todo, pero ahora ellos empiezan a ver otros superhéroes externos, que pueden ser un profesor, por ejemplo, ahora puede ser un youtuber, pueden ser un cantante, un actor, por ejemplo, y aquí es donde se empiezan como a obsesionar muchas veces con ciertos estilos de música y todo eso. Entonces, aquí donde tenemos que empezar a tener ojo también qué es lo que están viendo, a quiénes están siguiendo, a quiénes están copiando las actitudes, porque aquí empiezan a querer parecerse como ese superhéroe externo. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. Y claro, ellos se van a querer parecer a estos superhéroes externos. Entonces eso es lo que tenemos que ver, las actitudes que van teniendo actualmente en esa edad, ¿ya? Y las tareas para esta edad, que es de 6 años en adelante, o sea, de 6 a 9 y también abarca de 10 a 12, porque este es como un camino, es de menos a más. Aquí empiezan a ver pequeñas luces de estos conceptos, pero ya a los 10, 12 años ya lo están desarrollando más. Obviamente que hay que tener en cuenta que un ser humano ya logra, por ejemplo, entender completamente algunas cosas a los 18, entre 18 y 20 años. Por eso la mayoría de edad ahora es a los 18 y antiguamente era a los 21, si no me equivoco, ¿cierto? En algunos países también sigue siendo mayoría de edad 21, porque se reconoce que el ser humano a esa edad todavía no tiene un poder de decisión tan fuerte en sí mismo, ¿ya? Entonces aquí empezamos con la etapa de la reflexión, que comienza, bueno, los niños de 6 años en adelante ya comienzan a hacer estas preguntas profundas, ¿cierto? Estas preguntas. Pero ya de 10 a 12 años comienzan a tener otro tipo de reflexión, porque comienzan a reflexionar acerca de quiénes son, cuál es su identidad, cuáles son sus gustos, cuáles son sus gustos musicales, empiezan a descubrir cosas. Y ahí entra también el autoconocimiento. Ellos empiezan a tratar de descubrir quiénes son, cuál va a ser su identidad de ahora en adelante. Entonces aquí también entran todos los gustos de películas, de música, también cómo me he visto, todo eso, ¿ya? Para más adelante también entrar en otras cosas. Y también comienzan a consolidar el autocontrol, ¿ya? Que aquí es donde trabajamos anteriormente, ¿cierto? Todas las emociones, cómo controlarlas, cómo enfrentamos las emociones, pero aquí ya empiezan a consolidar eso. De 10 a 12 años recién están entendiendo esto, recién lo están entendiendo. Terminan de consolidar el autocontrol mucho más mayores, incluso nosotros mismos a veces no nos podemos controlar en algunas situaciones. Entonces hay adultos, ¿cierto? Hay muchas cosas que ni siquiera podemos consolidar el autocontrol, ¿ya? De alguna situación. Entonces, acá también se le puede inculcar un poco el análisis propio, pero en el buen sentido de la palabra, no el estar cuestionándose siempre,
sino el analizar sus emociones, cómo me estoy sintiendo ahora, el por qué me siento así, el cómo voy a reaccionar, estaré dañando a otra persona si reacciono de esta manera, etc. Antiguamente no se hablaban estos temas, estos ya son temas como de habilidades blandas, de la empatía, de todo eso. Porque el ser humano no se enfocaba tanto en esto, se enfocaba más en el conocimiento académico. Pero hoy en día han habido esto se está como queriendo incorporar en los colegios, se quiere incorporar también en varias áreas de hacer saber a los niños cómo estas habilidades blandas, cómo el tener el autocontrol, cómo conocer. Y es por eso que muchos padres también pierden muchas veces el control ante sus hijos, ante diferentes situaciones. Y es precisamente porque nunca se les enseñó que se podía tener no totalmente, no al 100%, pero sí un poco de control en las emociones que vamos presentando. Entonces esto también es súper importante, porque si a veces nosotros no sabemos por qué reaccionamos así, imagínense un niño, a veces tiene reacciones difíciles que nosotros no comprendemos y mucho menos las van a comprender ellos. Entonces a veces les preguntamos, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Pero por qué estás llorando? ¿Cierto? ¿Pero por qué estás enojado? Ellos no saben por qué, porque hay que enseñarles a saber el porqué de las cosas, al analizar por qué me sentía así, y etcétera. También vamos a hablar de todo esto la próxima charla, ¿ya? Aquí también empiezan a fortalecer el carácter, ¿ya? Eso entra también del autocontrol, autoconocimiento, el conocerse a sí mismo y todo. Y también se pueden inculcar valores y principios, o sea, en qué van a creer, sobre qué principios van a trazar su camino. Y en esto es importante los padres, la enseñanza que se les dio previamente en los años anteriores, y también es importante el control de los superhéroes externos que tenga el niño. Porque sumado esas dos cosas, el niño va a decidir cuál va a ser el camino que va a trazar, sobre qué camino va a ir. Entonces, por eso es importante desde los 2 a 5 años inculcar la oración, inculcar las repeticiones de las canciones, contar historias bíblicas, después de 6 a 9 años enseñar que Jesús es nuestro superhéroe, que en Él podemos confiar, que Él también es nuestro amigo, etc. Entonces ya a los 10 y 12 años ellos ya van a tener un conocimiento. Me están enseñando esto, estoy escuchando esto, pero mis padres me enseñaron otra cosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, los niños de 10 a 12 años también empiezan a cuestionarse mucho y comienzan por esta etapa de las hormonas, es donde es el inicio de todo ese estallido que va a haber, ese estallido hormonal que va a haber después de los 13 años en adelante o de los 12 en adelante, porque las niñas crecen más rápido, maduran un poco más rápido, entonces todo eso les viene antes. Y quizás por eso también que Josefa está como sensible, porque le cuesta a lo mejor comprender lo que le pasa, comprender como por qué está así, y a lo mejor ella ni siquiera lo va a entender ahora, pero sí más adelante, cuando por ejemplo a los 12 ya la adolescencia, todo eso, ahí va a empezar a comprender, o a lo mejor va a empeorar un poquito, o va a seguir igual de sensible, porque es difícil. Todos nosotros, los que estamos aquí, pasamos por esa edad, ¿cierto? Todos nos sentimos como que estamos en esta edad, empiezan a entrar en la edad del pavo, como le decimos, ¿cierto? Que nos sentimos con un brazo más largo, un brazo más corto, nos vemos como deformes, ¿cierto? No sabemos qué somos, qué hacemos, qué nos gusta. Y una de las cosas aquí de 10 a 12 años también, bueno, ahora no es muy, no sé si es muy masivo, pero antes estaba mucho lo de las tribus urbanas, que ahí se guiaba los niños. Hoy en día, gracias a Dios, no existen tantas tribus urbanas como existían en ese entonces, por ejemplo, mi generación. Pero ellos van a tratar de identificarse con algo. Y yo creo que Josefa y Emilio también van a entrar en esa edad. Ellos van a empezar a tratar de identificarse con cosas, van a tratar de buscar qué los identifica a ellos. De ahí donde nosotros también tenemos que enseñarles y ayudarles en ese sentido, ¿ya?
Ya, Gracias. vimos las tareas y también vamos a hablar de la necesidad de compartir con ellos. ¿Ya? Me gusta mucho este lenguaje, 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, que habla de cómo nos podemos acercar a los niños en 5 formas, ¿ya? Por eso se llama 5 lenguajes del amor. Entonces el primero es actos físicos. Este niño siente el amor, ¿cierto? A través de su cuerpo, los besos, abrazos, apretones, caricias de sus padres, ¿verdad? Entonces, como que ellos relacionan esto, como dicen, mi mamá me quiere porque me abraza, mi papá me quiere porque, no sé, porque siempre me da empujoncitos, jugamos, ¿cierto? A la lucha libre, siempre está como ese toque físico con los padres. O mi hermano me quiere porque no sé, me toma la mano cuando me siento solo. ¿Ya? Esos van a relacionar harto los toques físicos, sobre todo los más pequeñitos. Lo segundo es las palabras. Se sienten amados cuando les dices que los quieres mucho. Todo lo que sea verbal tiene una gran influencia en ellos. A estas edades de más chiquititos, se dice que ellos aprenden un 90% haciendo, ¿cierto? Y un 10% se quedan las palabras. Pero en esta parte de demostrar el amor, las palabras yo creo que tienen un sentido fundamental, porque aquí es donde podemos herir a nuestros hijos o les podemos brindar el amor, o los podemos consentir mucho también y otras personas los van a dañar diciéndoles cosas. Y aquí es donde ellos relacionan como, quiero a mi mamá porque ella me dice que me quiere, mi papá todos los días me dice que me ama, etc. ¿Ya? El tercero es tiempo de calidad, que los niños aman cuando les dedicamos un rato a jugar con ellos. Hasta el día de hoy yo creo que podemos decir, hoy sí, mi papá jugaba un montón conmigo, pero mi mamá nunca jugó conmigo. O mi mamá siempre me acompañaba a jugar con las muñecas, o me acompañaba a jugar en la piscina, pero mi papá siempre trabajaba. Eso es lo que los niños dicen en esta etapa. Y también lo relacionan con otras personas. Por ejemplo, hablan de, mi mamá me quiere porque me ayudó con no sé, porque jugó conmigo a las muñecas. O mi papá me quiere porque me llevó a pescar, me enseñó algo así, etc. ¿Ya? El cuarto punto son los regalos, que siempre se sienten muy especiales cuando les damos algo y disfrutan mucho las sorpresas, como hablábamos anteriormente. Y también lo relacionan con las personas externas. Por ejemplo, mi abuela me quiere porque me regaló algo. Todo lo que tengo todo lo que tengo me lo ha comprado mi papá, por eso lo amo, así, etc. Ellos van relacionando también con los regalos. Y el último es los actos de servicio. O sea, se sienten amados cuando hacemos algo por ellos. Ayudarles con la tarea, llevarlos a algún lugar, etc. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, los ayudamos con las tareas, ya ellos ven un interés en los papás, en que hoy sí, mi mamá de verdad me quiere porque me está ayudando. Ojo, no hacerle las tareas, sino que ayudarles en las tareas, que es muy diferente, ¿ya? Porque de esta forma ellos están aprendiendo y nosotros les estamos ayudando a aprender a ellos. Y no sé, por ejemplo, mi mamá también me quiere porque siempre me hace la cama, ellos como que siempre están viendo esas cosas, ¿qué hacemos nosotros por ellos? ¿Cuál es el tiempo? Y cómo evitar algunas reacciones, esto lo vamos a hablar, como dije, más profundamente en la próxima charla, ¿ya? Pero algunas cosas que son como muy puntuales, por ejemplo, ayudándole en reconocer y controlar las emociones, ¿ya? Ayudándole a reconocer cómo se sienten, ¿cierto? Como estábamos diciendo, el por qué se sienten así, etc. También dándoles amor.
Y 1 Corintios 4:7 dice, está hablando del amor, y dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo sé que muchas veces es difícil ser papá. Bueno, yo no soy mamá todavía, pero yo sé que a mis papás les costó también. Yo sé que veo, ¿cierto?, a todos ustedes que están ahí, que a lo mejor les costó o les cuesta, ¿cierto? Pero recuerden que el amor todo lo sufre, y cuando nosotros hacemos estas cosas por amor a nuestros hijos, vamos a soportar todo, y vamos a creer en que ellos van a crecer bien y les vamos a apoyar en ese sentido. Y también enseñándoles que Dios les puede ayudar a través de una oración. Esto es importante, inculcar la oración desde pequeñitos a los niños, porque esto también cuando nosotros oramos nos sentimos seguros, nos sentimos mejor, nos sentimos protegidos. Entonces esta es una buena forma de hacerles saber a los niños que no están solos, que no solamente cuentan con sus padres, con sus hermanos, sino que también tienen a un Dios que los escucha, a Jesús que es su amigo, etc. ¿Ya? Y esto también les va a ayudar a evitar algunas reacciones, porque muchas veces les decimos, ¿por qué estás así? No sé, Dios te está mirando, le podemos decir. Por ejemplo, si están haciendo algo malo, a Dios no le gusta que mientas, por ejemplo. Entonces, esto también les va a ayudar a evitar algunas reacciones en los niños. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios hasta el momento? Para ya pasar a la última parte de esta charla. Claudita, perdón, ¿puedes retroceder 2? Sí. ¿Ahí? Ahí, sí, Ya. me faltó el 5, los Ya. actos de servicio. Ah, ya. Bueno, esto, si se dan cuenta, esto también es como lo básico de los niños. Yo creo que muchas cosas de estas ustedes a lo mejor las sabían por la experiencia, pero hay otras cosas, ¿cierto?, que van a venir más adelante, que también es importante que las sepamos. Y bueno, lo más importante de esto es el compromiso también de los padres, ¿ya? Y que también vamos a hablar en esta segunda parte. Con nuestros pastores, ¿cierto?, nos reunimos y armamos un plan de trabajo para los niños. En nuestra iglesia, bueno, cuando yo era pequeña había escuela dominical, se hacían, ¿cierto?, estas clases para los niños, todo. Después, cuando ya crecimos, nuestra iglesia tuvo como una sequía de niños, podríamos decir así. No habían niños. Y gracias a Dios, Él ha traído ciertas familias, Él ha traído niños a nuestra iglesia, y es nuestra labor también como iglesia, junto con los padres, a guiar a estos pequeños. Ya, y ahora vamos a ver. ¿Estás lista, Carlita? Gracias. Ya. Voy a compartir el otro entonces. Ya. ¿Ven este? ¿El plan anual? Sí. Sí, ya. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del plan anual con los niños. Lo voy a hacer bien rapidito porque esto igual lo vamos a ir viendo durante el año. Ya, pero es como para que ustedes sepan más o menos qué es lo que les viene a los niños para este año en nuestra iglesia. Entonces, vamos a enfocarnos en 3 etapas en este año: el evangelismo, discipulado y ministerio en los niños. ¿Ya? Vamos a desglosar cada una de ellas. Ahora, el objetivo de cada una de ellas, por ejemplo, en el evangelismo, es alcanzar la vida de estos niños y preadolescentes para velar por la salvación y restauración de ellos. Nuestros niños hoy en día saben mucho de Biblia. Yo creo que saben muchas historias bíblicas porque es lo que más pasamos los años anteriores. Pero este año vamos a empezar un evangelismo real en ellos, ¿ya? Para salvación y restauración de ellos. A lo mejor esta palabra restauración puede sonar grande para un niño, porque uno dice, si es un niño, ¿qué va a restaurar? O sea, ¿cuánto ha vivido para necesitar restaurarse? Pero muchas veces las heridas interiores
se provocan en la infancia. Y nosotros no nos damos cuenta y estos pequeños crecen con esta herida hasta que somos adultos y aún tenemos esas heridas. ¿Ya? Entonces vamos a velar por eso. La segunda etapa del discipulado, que vamos a discipular a los niños y preadolescentes por medio de la defensa de la fe para nutrirlos de la palabra y doctrina de Dios. ¿Ya? También vamos a inculcar más adelante. Y el ministerio, vamos a fortalecer a niños y niñas y a preadolescentes en la fe por medio de la palabra y amor de Dios para formar evangelistas, líderes en potencia, poniendo en práctica todo lo aprendido anteriormente. ¿Ya? Ahora vamos a indagar en cada punto. ¿Ya? Entonces, la primera etapa del evangelismo. Durante 2 meses, que va a ser marzo y abril, se va a realizar una campaña de evangelización con la adaptación del libro Sin Palabras. Este es un libro que está hecho para evangelizar a niños. Entonces son 5 etapas que vamos a hablar del cielo, ¿cierto? Sobre el pecado, sobre el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz, sobre la pureza que tenemos al limpiarnos con la sangre de Jesús, ¿cierto? Y el crecimiento que tenemos después de eso. Porque muchas veces nos quedamos, claro, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pero ¿qué viene después? ¿Ya? En eso nos vamos a enfocar. Y Mateo 18:14 dice, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y recalca, pequeños, o sea, los niños. No es la voluntad de Dios que los niños se pierdan, ¿ya? Por eso es que estamos haciendo todo este plan. Ahora, la segunda etapa del discipulado va a ser durante 3 meses, mayo, junio y agosto. Julio lo vamos a dar libre por vacaciones, ¿ya? Y acá se va a hacer una labor de discipulado entregándoles la doctrina de Dios y defensa de la fe. Algunos temas que vamos a abordar son, por ejemplo, el temor a Dios, que es la desobediencia y la rebeldía, sobre todo en los más grandes, ¿cierto? ¿Qué es el Espíritu Santo? Vamos a tocar temas muy profundos. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es la armadura que nos da Dios? ¿Cuál es el poder de la oración que tenemos nosotros? ¿Cuál es mi identidad en este momento? Vamos a hablar sobre la familia según el modelo de Dios, porque sabemos que estamos en un mundo en donde nos están presentando otro tipo de familia, ¿cierto? Donde están como los homosexuales, ¿cierto? Que los niños pueden tener 2 papás. Incluso hay un libro que creo que se llama Nicolás y mis 2 papás, algo así, sus 2 papás. Eso ya está en kinder, incluso menos. Entonces, eso ya está en el Ministerio de Educación, en donde se le pueden enseñar esas cosas a los niños. Entonces vamos a hablar acerca de la familia según el modelo de Dios, lo inicial. Vamos a hablar también sobre las redes sociales y el reino de Dios versus el mundo, ¿ya? Vamos a hacer enseñanzas de mini devocionales a los niños, vamos a hablar acerca de qué es la adoración, qué es la alabanza, qué es la ofrenda y qué es la Santa Cena. Como ven, son temas muy profundos que vamos a tratar con ellos, porque es un discipulado. O sea, no solamente queremos que los niños estén ahí por estar, sino que queremos discipularlos para llegar a la próxima etapa, que ya es la etapa ministerial. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, todo este esquema, ¿cierto?, que vamos a tratar es precisamente para que no se aparten del camino de Dios cuando sean más grandes, ¿ya? Y la última etapa es la etapa ministerial, donde durante 2 meses, que va a ser septiembre y octubre, se les enseñará que Dios les ha dado un propósito anhelando dones y ministerios, ¿ya? Esto igual puede sonar un poco grande para niños, pero no es así. Entonces vamos a hablar de temas más profundos aún, más ligados al área espiritual. Entonces, los dones del Espíritu, vamos a hablar de los 5 ministerios, que es el apóstol, pastor, ¿cierto?, evangelista, maestro y profeta.
Vamos a hablar de que ellos pueden ser agentes de cambio en el mundo en que vivimos. Vamos a hablar de la identidad evangelista, que es que estamos enviados a predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo, ¿verdad? Vamos a enseñarle que también son un arma poderosa frente al enemigo. Y esto lo vamos a ligar con los otros temas, como el poder de la oración, todo eso. Y la armadura de la fe. Ahora, también vamos a hablar de que las amistades sí importan. O sea, que si yo puedo salvar a mis amigos, de que yo puedo tener amigos por fuera del mundo, pero estos amigos no pueden influir en mis principios, sino que yo tengo que influir en ellos, vamos, como la influencia del mundo. Y que tienen que ser valientes con convicción. Vamos a enseñar a ser auténticos y consecuentes también, y para finalmente cumplir el propósito de Dios en la vida de ellos. O sea, vamos a hacer que ellos anhelen tener dones, anhelen tener ministerios. Los jóvenes son el presente, dicen que los niños son el futuro, futura generación, ¿verdad? Pero los niños también pueden ser utilizados en la actualidad. Ellos también pueden tener dones, también pueden tener ministerios, pueden ser evangelistas. Y así van a ser grandes líderes cristianos en potencia cuando sean mayores. Segunda de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Es posible para un niño predicar? Sí, es posible. ¿Es posible que un niño sienta al Espíritu Santo? Sí, es muy posible, porque ellos todavía tienen esa pureza de la inocencia, ¿ya? Entonces, los niños al finalizar el año 2021 van a ser capaces de realizar sus propios mini grupos conexión. Esta es la finalidad, ¿ya? De que ellos tengan sus propios grupos conexión, en donde uno lleve la palabra de meditación, otro puede dar una canción, otro puede dar la oración inicial, etc. ¿Ya? Y después ellos mismos pueden incluso llegar a ser, a formar discípulos a los nuevos niños que vayan llegando, ¿ya? Y para esto el compromiso de los padres es vital. No es solamente importante, sino que es, ¿por qué usted la palabra vital? Porque esto es de vida o muerte. No es vida o muerte física, sino que es una vida o muerte espiritual. Entonces, de esto depende en los padres el ayudar a los niños a vivir esa vida espiritual o que ellos mueran espiritualmente. ¿Ya? Por eso es importante. Y es por eso que también el primer jueves de cada mes va a haber una charla con los padres, ¿ya? Entonces, el primer jueves de cada mes, durante todo este año, donde vamos a ir tocando los temas paralelo a lo que están hablando los niños, ¿ya? Para ir guiando a los padres, porque van a surgir muchas preguntas acerca de los temas que vamos a tocar. Entonces, también es necesario que los padres estén preparados también para afrontar esto. Y la próxima charla va a ser entonces el 4 de febrero, que va a ser precisamente afrontando las emociones de los niños. Aquí vamos a tocar temas como las emociones de los niños, vamos a ver cómo corregirlos, la importancia de la disciplina también en los niños, vamos a hablar de la autorregulación en adultos como padres y como niños en sus hijos. Y también vamos a dar unos tips y juegos que pueden realizar en sus casas para ayudar a los niños, como tips para ayudarles a las emociones, a enfrentar y todo eso lo que hablábamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, necesitamos en este momento, me hubiera gustado que hubieran estado todos los papás, pero lamentablemente no pudieron estar todos, pero los que sí están acá, necesitamos que sean comprometidos. En Marcos 10:14 dice, viéndolo Jesús se indignó
y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Dice que Jesús se indignó cuando no dejaron ir a los niños a él. Entonces, tenemos que dar ese paso. Y Génesis 48:9 dice, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Para que nuestros hijos sean bendecidos, nosotros como padres debemos acercar a los niños a Dios, porque nosotros somos los responsables de los niños. Cuando ellos sean adultos y sean capaces de tomar sus propias decisiones, ahí ellos van a poder decidir por ellos. Hoy los padres son quienes deciden por los niños. Así que, ¿qué les parece? No sé si fue mucho. Maravilloso, Claudita. Siento que es lo que todos los papás quisiéramos, que debiésemos hacerlo obviamente nosotros, pero es un apoyo fundamental. Siento que los temas están, pero de verdad, así como al hueso. Así que gracias por tu entrega, de verdad. Sí, Súper. vamos a tocar temas muy profundos, así que hay que prepararse para todo lo que viene, para todas esas preguntas que vienen de los niños. Y vamos a hacer planes de oración también con el grupo de intercesión para apoyar también en la oración, porque bueno, igual vamos a tocar todos estos temas más adelante, pero el diablo lo que quiere es destruir a los niños. Y vamos a enfrentarnos a una batalla espiritual con ellos. Entonces, hay que estar firmes, fortalecernos en la fe y creer en ellos, que es lo más importante. Creer en que los niños son capaces de hacer esto y mucho más. Eso es solo el comienzo. Así que le doy las gracias a todos por participar. Igual espero reunirme con los otros papás cuando se pueda. Vamos a hablar con los pastores y los espero ver la próxima charla, el 4 de febrero. Igual vamos a ir subiendo 29. Tiene la respuesta a lo que decía la pastora Margarita. Deuteronomio 29:29. Apréndanse ese texto y úsenlo siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas reveladas son las que Dios nos ha dado a nosotros para que guardemos su ley y su palabra. Ese texto vamos a tener que tenerlo como la vieja confiable, ¿cierto? Sí, Ya, pues, hermano. Me alegro mucho que hayan podido participar y vamos a terminar con una oración, ¿ya? Así que les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos para orar. Gracias, Señor, te damos por este día que tú pudiste estar junto a nosotros, Señor. Sabemos la importancia, Padre, que tienen los niños en tu reino. Sabemos lo importante que ellos son para ti, Señor, para el Evangelio, Señor. Sabemos cuánto tú los amas, Padre. Es por eso que hoy, Padre amado, hemos comenzado, Señor, un plan de salvación, Padre, para nuestros pequeños, un plan de discipulado, un plan ministerial para cada uno de ellos, Padre. Te pedimos que tú nos acompañes también, que tú nos direcciones, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos guíe en este año, Padre, para poder hablarles y que tu Espíritu Santo convenza a esos pequeños corazones, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de los padres, Señor, de los papás, de las mamás, de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que tú les des sabiduría, Padre, para hablarles, para enseñarles. Te pido que tú estés con cada uno de ellos, Señor, ayudándoles. Y te pedimos, por favor, que tú protejas a nuestros pequeños, Señor. Ellos son un tesoro para ti, Padre, y queremos enseñarles tu camino, Dios. Te pedimos que tú estés junto a ellos siempre, que los protejas, los cuida donde quiera que estén, Señor. No permitas, Padre, que su inocencia, Padre, sea robada, Señor, sino que queremos entregarlos a ti, Padre, para que sean grandes cristianos, Señor, en algún momento de sus vidas, para que ellos también puedan traer más almas, Señor, a tu reino. Te damos las gracias porque tú has puesto, Señor, esto en nuestros corazones y creemos, Señor, que traerá fruto a nuestras vidas y a nuestras familias también. Te damos las gracias por todos nuestros niños, por aquellos que están hoy en día y aquellos que llegarán, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Ya, hemos terminado. Gracias por todo. Se nos pasó la hora, pero volando. Las próximas charlas van a ser más cortitas. ¿Ya? O bueno, si tienen preguntas pueden ir haciendo. Así que me despido. No sé si quieren despedir, si quieren quedar. Chao, Muchas bendiciones. gracias, Chao, Claudia. bendiciones, Claudita, muy lindo. Chao. Hermosa, Bendición. hermosa la charla, hermosa. Bendiciones para todos entonces. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao. Un abrazo.